Amén, hermanos. Vamos de inmediato a la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y vamos a ver esos versículos. Vamos a ver esos versículos en esta mañana, Efesios 6, 5 al 9. Hemos visto en ese mismo contexto, Pablo comienza en el capítulo 5, los últimos versículos del capítulo 5, Pablo comienza hablando del matrimonio. Y en el matrimonio, Pablo habla de la responsabilidad del hombre y la mujer. Luego, dentro de la casa, Pablo comienza y sigue hablando de los hijos y la responsabilidad de los padres hacia ellos. En ese contexto, Pablo va a hablar acerca del trabajo en los versículos que siguen. Y la razón de esto, la razón por la que Pablo va a hablar de esto, es porque en el contexto de Pablo, los esclavos o los trabajadores de lo cual él va a hablar vivían dentro del contexto de la familia. Estaban los hijos, los padres y también los que trabajaban en la casa. Como creyentes, una de las cosas que nosotros muchas veces con frecuencia cometemos errores es el hecho de pensar que nuestra vida de trabajo es diferente a lo que es nuestra vida de iglesia o nuestra relación con Dios. Hay personas que quizás no lo dicen, pero hay otros también que lo expresan con sus palabras. Una cosa es quien yo soy en la iglesia y otra cosa es mi trabajo. Esas dos cosas no se mezclan. Así que hay una diferencia en uno de otro y hay muchas personas que viven su vida de esa manera. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia, lo que nosotros tenemos en la enseñanza de la palabra de Dios, es que tu trabajo, es que la iglesia, es tu relación con Dios, es una misma cosa. Es una vida sagrada. Es una vida que debe evidenciar lo que tú eres. No puedes ser alguien en la iglesia, no puedes ser alguien en tu trabajo diferente. Tú no puedes ser una persona diferente en la escuela o en la universidad y una cosa muy diferente en la iglesia, una cosa muy diferente en tu casa. Por lo que Pablo nos va a enseñar es que nuestra vida de trabajo, no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que nosotros hacemos, debe evidenciar nuestra relación con Dios. Así que Efesios capítulo 5, de capítulo 6, versículo 5, Pablo comienza hablando y vamos a ver cómo el evangelio transforma nuestra vida, cómo el evangelio hace una diferencia en nuestra vida. Así como transforma el matrimonio, mi relación con mis hijos, también el evangelio, lo que Cristo ha hecho en mi vida, debe verse en mi lugar de trabajo. En versículo 5, Pablo comienza diciendo: siervos, amos. Dos cosas que para nosotros no es muy conocido. La palabra siervo aquí es la palabra en griego doulos o la palabra esclavo. Y es exactamente como usted lo escucha, Pablo está utilizando la palabra esclavo. Ahora, un esclavo, si lo vemos desde la perspectiva que nosotros tenemos hoy en día, de lo que la historia nos ha enseñado o de lo que ha pasado en nuestra historia, entonces puede ser chocante que usted utilice esa palabra en nuestros contextos, porque esclavo, ser esclavo de alguien, muchas veces tiene que ver con racismo. Hay muchas personas que utilizan pasajes como esto y hablan de que la Biblia apoya lo que es ser esclavo o el racismo, porque habla de amos, de siervo, de esclavo. Si lo interpretamos de la manera incorrecta, podemos llegar hasta ese punto. Pero para entender el contexto y nosotros poder aplicar este texto de la manera correcta, nosotros debemos entender que nunca ha sido la intención de Dios en la palabra desde el Antiguo Testamento apoyar lo que muchas personas llaman esclavitud. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21 versículo 16, el Señor hablando con Moisés dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Directamente, Dios no está apoyando el hecho de que tú compres a una persona, la utilice como si fuera una herramienta. Los romanos tenían un dicho:
La diferencia entre una herramienta de trabajo y un esclavo es que el esclavo puede hablar, pero la herramienta no. Y eso trataban a las personas, los romanos en el tiempo de Pablo, como objetos que no tenían valor ni importancia. Pero el mismo capítulo 21 de Éxodo dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. En el contexto de la Biblia, el 7º año, el año llamado jubileo, los esclavos podían salir libre gratis. Una persona que había servido a otro por 7 años, en el 7º año esta persona podía salir libre. El concepto en la antigüedad de la esclavitud se daba de muchas maneras. Una persona libremente podía entregarse como esclavo hacia alguien porque quería una mejor vida. O una persona que había nacido, sus padres eran esclavos y ellos nacieron ahí, por ende ellos también seguían siendo esclavos. Muchas veces. Otras veces las personas, las mujeres daban a luz, y si un niño nacía con una dificultad, otra persona lo tomaba, lo criaba y lo hacía su esclavo, y luego lo vendía a otra persona. La forma en que se daba la esclavitud, otras veces en el contexto en que Pablo está hablando, es que si una persona había cometido un delito y en vez de ir a la cárcel, ellos tenían la opción de ir a la cárcel o entregarse como esclavo de esa persona y vivir y trabajar para esa persona, y mucha gente optaba por esto. Así que la Biblia en ningún momento apoya la esclavitud, pero regula este acto que se hacía. La Biblia no ve el divorcio como algo correcto, como algo bueno, para ponerlo como un ejemplo. Pero Dios permitió el divorcio como una forma de proteger el valor humano de la mujer. Jesús dice: si fuere por causa de adulterio, entonces puede hacerlo. Jesús lo que está diciendo: la mujer debe protegerse, porque la mujer era un objeto y no podía dejar al hombre por ninguna razón. El hombre podía tener 5 o 6 mujeres, podía maltratarla, pero la mujer no podía dejarlo. Pero Jesús dice: no, debe haber una regulación, debe haber algo que protege el valor de la persona. Y Dios hizo lo mismo con la esclavitud. Dio ciertos parámetros para que la persona protegiera, para que el hombre protegiera el valor de la persona. Ahora, con esto en mente, con este contexto, yo quiero que veamos el pasaje de hoy, los versículos de hoy, cómo nosotros lo traemos a nuestro contexto y podemos aplicar cómo debe ser la relación de nosotros, jefe, trabajadores, cómo debe ser mi actitud donde quiera que yo estoy desarrollando alguna actividad física, alguna actividad de trabajo. Y lo quiero que veamos en primer lugar, las áreas para fortalecer en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué áreas yo debo de prestar atención? Y todos nosotros que estamos aquí podemos tener algo en común, y es que trabajamos. O somos empleados o tenemos empleadores. O estamos en un contexto de escuela o estamos en un contexto de universidad, lo que sea. Pero todos nosotros tenemos esto en común y puede aplicarse a todos nosotros en esta mañana. En primer lugar, lo que quiero que vean es nuestro comportamiento. Pablo comienza diciendo en el versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Entonces, en otras palabras, utilicemos la palabra siervo como empleado, trabajador. Obedeced a vuestro jefe. Obedeced, eso es lo primero que Pablo, ese es el punto de partida. La razón por la que Pablo comienza hablando del comportamiento es porque nuestro comportamiento dice mucho de nosotros. Y la manera en que nosotros obedecemos los parámetros que se nos han puesto en lugar de nuestro trabajo implica la sumisión a otra persona. Entonces Pablo comienza diciendo: el punto de partida para crear un ambiente de armonía, de paz y tranquilidad donde tú estás trabajando es obedecer lo que se te ha demandado.
Así que una de las cosas que nosotros hacemos antes de ir a un trabajo es investigar de lo que estamos haciendo, porque tú estás entendiendo que te tienes que someter y tu comportamiento debe ser obedecer los parámetros de esa persona. Y a veces nos cuesta, sobre todo en nuestro contexto, llegar a un lugar diferente, un lugar extraño, un lugar extranjero y someternos a trabajar bajo una persona que quizás sabe menos que nosotros de lo que estamos haciendo. O cuando tú has perdido tu trabajo y buscas otro trabajo, trabajas para alguien que no entiende o que tiene menos conocimiento que tú, o es más joven que tú, lo que sea, y tú tienes que obedecer y someterse a esta persona. Eso implica una actitud de humildad. Y Pablo dice, lo primero es que ustedes deben de hacer, ustedes obedezcan a la persona que están. Su comportamiento dice mucho. Luego en el versículo sigue hablando una segunda característica, y es debemos cuidar, debemos fortalecer nuestra área, nuestra actitud. Dice, con temor y temblor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Es decir, esas dos palabras podemos resumirla en una palabra: respeto. Pablo no está diciendo que tú debes de trabajar y tener un miedo o tener miedo de la persona con quien tú trabajas, porque esa persona te maltrata con su vocabulario, dice cosas feas y todo eso. Siempre, cada vez que vas a trabajar con un miedo. Pablo no está hablando de eso, porque más adelante le dice a los jefes que ustedes deben honrar y deben de tratar bien a las personas que sirven para ustedes. Más bien, Pablo está hablando de respeto. Pablo habla del valor que debemos dar a aquellas personas para las cuales trabajamos y la actitud positiva con la cual nosotros debemos rendir y debemos hacer nuestro trabajo. Aunque muchas veces nosotros pensamos que la persona para la que nosotros trabajamos o servimos no merece nuestro respeto, la Biblia nos manda a nosotros a respetar a quienes nosotros trabajamos o a quienes servimos. Aunque nos cueste, muchas veces dice, sirvan y hagan su trabajo con temor y temblor, sométanse, respeten, porque la actitud de ustedes es una actitud como si estuvieran haciéndolo para el mismo Señor. Como cristianos nosotros tenemos la oportunidad de ser alguien diferente, y la actitud con la que nosotros hacemos nuestro trabajo dice mucho. Así que nosotros podemos tener cualquier asunto con alguien en el trabajo, pero nuestra actitud debe reflejar algo diferente. La actitud con la cual yo estoy desarrollando no dice mucho de nosotros como creyentes. Luego Pablo habla de nuestro compromiso. El versículo sigue diciendo, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. La palabra aquí sencillez es la palabra honestidad y sinceridad. Haz tu trabajo con honestidad y haz tu trabajo sinceramente desde lo más profundo de tu corazón. La vida cristiana, nosotros no se define simplemente en los domingos. La vida cristiana es una vida cristiana que debe ser vivida 24/7. No es simplemente el domingo cuando estoy en la iglesia y luego el lunes que regreso a mi trabajo soy una persona totalmente diferente. Muchos de nosotros pasamos entre 6, 8, 12 horas, 14, lo que sea en nuestro trabajo. La gran parte de nuestro día la pasamos en el trabajo. Así que nuestro compromiso a lo que nosotros hacemos debe ser con sinceridad y honestidad. Cómo yo realmente cuido mi comportamiento, mi testimonio, y hago las cosas íntegramente. Y de una manera práctica, ser honesto y ser sincero en nuestro trabajo es cumplir lo que nosotros decimos que vamos a cumplir. Ser honesto y ser sincero con nuestro trabajo es cumplir las horas de trabajo. Es marcar exactamente lo que estamos haciendo. No es que trabajas 6 horas y marcas 8 horas. Eso no es sincero.
Pero también ser sincero y ser honesto con nuestro trabajo implica también ser puntual en lo que nosotros hacemos. Si tu trabajo, si te dicen un trabajo a las 8 de la mañana, no puedes estar a las 10 de la mañana. No estamos siendo puntual, no estamos siendo sinceros, no estamos siendo honestos. Cuidamos nuestro testimonio. Pablo dice, háganlo con sinceridad, con sencillez. Pero también el versículo 6 habla de nuestros motivos. ¿Cuáles son nuestros motivos? La razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Mira el versículo 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Trabajamos, mire esto, trabajamos para Cristo, no para los hombres. Eso es lo que Pablo está diciendo. No importa lo que tú hagas, si es un trabajo honrado y un trabajo honesto, porque hoy en día se han definido trabajos de toda forma. Pero nosotros sabemos que hay trabajos que nos dejan dinero, que no necesariamente son trabajos honrados, o son trabajos que estamos utilizando nuestro cuerpo, lo que sea, de una forma correcta. Pero siempre y cuando tu trabajo sea algo honrado, no importa lo que estás haciendo un trabajo que la primera persona para quien lo estás haciendo es para el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, no sirviendo al ojo. No simplemente trabajar cuando el jefe o cuando alguien está viendo lo que estoy haciendo, voy a ser más productivo. Hay un dicho que dice, cuando el gato no está en casa, los ratones están de su cuenta. Eso es lo mismo, cuando el jefe no está en la oficina, cuando el jefe no está en el área de trabajo, hagamos lo que sea. Y quizás ustedes han tenido experiencia, trabajan con un grupo de personas y le dicen que terminen algo, pero se toman un break, le dan un break de 40 minutos, dicen, vamos a tomarnos 2 horas. Vamos a hacer esto que rinda más de la cuenta. Yo recuerdo que cuando yo era profesor, en mi tercer año como profesor, yo enseñaba 3er grado. No lo disfruté tanto porque eran niños que a veces yo quería dale un abrazo, hermano. Pero en mi 3er año como profesor, yo comencé una relación con Diana. Estaba conociendo a Diana para ser mi novia. Y yo tenía un teléfono, yo tenía un BlackBerry. ¿Te recuerdas cuántos llegaron a tener BlackBerry? Yo llegué a tener, y esos eran los botones. Había una regla en el trabajo que no se podía tener ningún dispositivo encendido en el trabajo. Y yo era profesor, tenía que prestar atención a los niños. Pero yo estaba enamorado, hermano. Así que yo tenía ese teléfono ahí y mi currículo, mi libro de trabajo y el teléfono debajo. Y ese escritorio hacía... Y cuando la directora estaba en el edificio, yo ponía ese teléfono lejos de mí, pero cuando yo sabía que ella salía a otro lugar, aquí muchachos, vayan a la página número 10 y escriban ahí hasta que se canse. Ok, Yana, dímelo, ¿cómo está? Yo no estaba honrando al Señor en el trabajo, en lo que estaba haciendo. Sí, estaba enamorado y todo eso, pero no era lo correcto. Porque yo no estoy honrando a la persona. Y lo mismo cuando que usted está en su lugar de trabajo y hay reglas que se establecen, y por más estrictas que sean, usted ha elegido trabajar en ese lugar. Así que la hora de trabajo no es para estar en Instagram o para estar en TikTok o para hacer lo que... Usted debe someterse a lo que su jefe o a lo que a las personas han establecido, porque recuerde que aunque no me estén mirando, estoy sirviendo no al ojo, es decir, no al hombre, sino estoy sirviendo a Cristo con lo que estoy haciendo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice esto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Estoy
si me han exigido hacer un trabajo, mi motivación es el Señor. Se trata de que yo debo hacer lo bueno, debo hacer lo correcto, debo hacerlo con integridad, debo hacerlo con calidad, porque estoy sirviendo al Señor y estoy dejando un testimonio. Estoy dejando un testimonio en el trabajo, la persona con lo que yo estoy haciendo. Mira el versículo 7, en lo segundo, nuestra consistencia en nuestro trabajo. El versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es decir, nuestra consistencia en lo que estamos haciendo. Trabajar fuerte, trabajar con ánimo y trabajar haciéndolo correctamente, aunque el jefe no te dé los créditos de lo que tú estás haciendo o lo que sea, pero tú has elegido trabajar ahí. Y estás dejando un testimonio con lo que estás haciendo. Estás dejando un reflejo de quién realmente tú eres. Hay muchas veces, lamentablemente en muchos lugares quieren contratar cristianos porque pueden ser íntegros, pero en otros lugares no quieren contratar a los cristianos porque tienden a ser vagos. En nuestros países hay cristianos que toman la excusa de que en el tiempo de trabajo sacan una Biblia y comienzan, hoy es tiempo de predicar, y se sientan por una hora a leer la Biblia y son muy, muy espirituales. Yo recuerdo en una fábrica despidieron a un grupo de hermanos de una iglesia que yo iba porque ellos agarraban y durante la semana en su casa no leían la Biblia, pero se le ocurría leer la Biblia en el trabajo. Así que le daban un lunch de 40 minutos. Ellos se cogían un lunch se tomaban un lunch de 1 hora y media o 2 horas porque estaban leyendo la Biblia. Eso no es honrar lo que tú estás haciendo. Servir de buena voluntad es tú decir, ¿sabes qué? Aunque no es el trabajo de mi preferencia, es el trabajo que Dios me ha permitido, y en este lugar yo voy a honrar al Señor. Como cristianos, dice mucho de nosotros cuando a un cristiano le despiden o cuando a un cristiano le sacan de su lugar de trabajo por una mala actitud, por un mal comportamiento, o porque simplemente está creando discordia entre otros trabajadores, o porque no está haciendo su trabajo con calidad, o porque no está cumpliendo las horas. Los cristianos deberíamos ser, escúcheme bien, deberíamos ser las personas que toda fábrica o que todo lugar esté buscando constantemente, porque debemos hacer el trabajo honrado, con integridad, de buena voluntad, de la forma correcta, porque al final Pablo dice, ustedes están sirviendo a Dios. Así que cuando usted está en su trabajo o usted está poniendo un techo, pintando una casa o lo que sea, recuerde esto, aunque no lo pensamos, recuerde esto, tú estás sirviendo a Dios en lo que estás haciendo. Así que si te dan un trabajo y te dicen, te dieron $1,000 para un trabajo, pero tú solamente utilizaste 500, pero hiciste un presupuesto de $1,000, es honrado tú decir, ¿sabes? No gasté todo el dinero. Esto fue lo que yo pude utilizar de los materiales, es aquí su dinero. Hoy en día nosotros es muy extraño eso. Ayer me recuerdo no para hablar de mí, pero salí de Walmart y yo tenía unas gotas para los ojos, eran pequeñas y estaban escondidas en mi carro. Y yo pagué todas las cosas y salí de Walmart. Y cuando llego a mi auto estoy poniendo todas las cosas y uy, esto salió sin yo darme cuenta. Yo pude haberme montado en mi auto, encenderlo y decir, pues ni sonó la alarma ni nada, pues qué. Y yo entré al Walmart y dije, mira, yo necesito pasar otra vez a la caja y pagar esto porque no pagué, me olvidé de esto que tenía en mi carro. La mujer me miró así, eso no se da con mucha frecuencia, pero eso para mí fue una oportunidad de decir, eso es algo, te crea satisfacción, que tú dices, wow, todavía podemos saber personas, y como cristiano puedes dejar un testimonio. Como cristiano en el trabajo que tú estás haciendo, honrar al Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor.
No importa que eres pintor, que pegas, pones techo, que trabajas en una fábrica, en el framing, lo que sea que estés haciendo, debes honrar al Señor. No existe un trabajo más sagrado que otro. Por ejemplo, el hecho de que yo sea pastor, el que yo esté constantemente en asuntos que tienen que ver con la iglesia, el ministerio, eso no me hace a mí, mi trabajo no es más sagrado que el que tú estás haciendo, porque no es el trabajo en sí, sino qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, con la actitud que lo estamos haciendo, con el compromiso que lo estamos haciendo, con la consistencia con lo que estamos haciendo. Eso es realmente importante. Recuerda esto: tu trabajo es el campo misionero que Dios te ha dado para tú llevar a Cristo en todo lo que estés haciendo. Ese es el campo misionero que Dios te ha dado. Eres el lugar más cercano para esa persona conocer lo que es la iglesia y conocer acerca de Dios. Eres la Biblia más cercana que esa persona van a poder leer. Esa persona quizá nunca van a tener la intención de pisar la iglesia por experiencia que han tenido mala o porque no quieren nada que ver con Dios, pero tú le estás llevando la iglesia a esa persona en el lugar de trabajo que tú estás. Nosotros nos podemos convertir en bendición para que las personas vengan a Cristo, en obstáculo para que las personas se alejen de Cristo. Porque nuestro testimonio, nuestra vida puede ser luz o puede ser tiniebla para otras personas. La forma en que nosotros vivimos dice mucho de cuál es nuestro carácter y cuál es la actitud que nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo. Número 2, yo quiero que vea conmigo en los versículos 8 y 9 que restan cuál es nuestra recompensa en lo que nosotros hacemos. Dice el versículo 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay un versículo en el Apocalipsis que nos da una idea de qué es lo que Pablo está diciendo. Apocalipsis 22:12. Juan dice: he aquí, hablando del Señor, yo vengo pronto, y mi galardón, es decir, mi regalo conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí Jesús nos está diciendo: voy a recompensar a aquellos que están haciendo los trabajos en la iglesia. Voy a recompensar a los pastores, voy a recompensar a los misioneros. Nos dice: voy a recompensar a todos aquellos según sus obras, según su obra, según lo que haya hecho. Lo que nosotros hacemos y la actitud con lo que hacemos, al final van a ser juzgados por Dios de cómo nosotros hicimos lo que hicimos en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde sea que nosotros estemos. Dios va a tomar en cuenta la honestidad con la que nosotros hicimos nuestro trabajo. Dios va a tomar en cuenta y va a juzgar la diligencia con la que hicimos nuestro trabajo. Él va a tomar en cuenta también la manera en que nosotros servimos a nuestros compañeros, a las personas que nos rodean en nuestro trabajo. Yo creo que mi meta es que tú veas lo que hace de una manera un poco más seria. Y que tú veas lo que tú estás haciendo. Al final no se trata de nosotros, se trata del Señor. Pero Pablo no tan solamente habla a los empleados cuál es la recompensa de lo que estamos haciendo allá en gloria cuando estemos con Cristo, pero también habla de cuál debe ser la actitud de aquellos que son jefes, de aquellos que tienen alguna responsabilidad, tienen personas bajo su responsabilidad. Dice el versículo 9: y vosotros, amos o jefes, patrones, como usted quiera llamarle, haced con ellos lo mismo. No, Pablo dice: haced con ellos lo mismo, es decir, el jefe debe tratar a su empleado con el mismo respeto que él espere que lo trate. El jefe debe tratar a su empleado con la misma integridad.
Debe respetar su espacio, debe respetarlo a él como persona. Y nosotros también como empleados tenemos el derecho de que se respete nuestro espacio y quiénes somos nosotros como persona. Pablo dice, hagan ustedes lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Delante de Dios no importa si es el empleado o es el jefe. Todo delante de Dios tenemos el mismo valor, la misma importancia delante de Él. No se trata de que uno es más importante que el otro. Y Pablo aquí quiere ser muy claro: ustedes no abusen de su posición. No abusen de que ustedes pueden tener un trabajo y amenazar a otra persona, decir, si no te haces lo que yo estoy diciendo, te saco de mi trabajo. Si tú no haces tal cosa que es deshonrosa, te saco de mi trabajo porque yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Pablo dice, no abusen de su autoridad. No abusen de lo que ustedes están haciendo. Quiero terminar con este principio. El trabajo, hermano, es algo que Dios ha creado para que nosotros podamos disfrutarlo. Y usted dice, hey, pastor, está usted equivocado ahí, porque yo no me levanto con gozo para ir a mi trabajo. Yo tengo una lucha con mis botas de trabajo, si me la pongo o no me la pongo. Yo tengo una lucha constante si me entro a la troca o no. Si yo no estoy tan contento. Es parte de la caída y del pecado. El trabajo no vino como una consecuencia del pecado. Antes de que Adán pecara, Adán trabajaba. Adán, Dios le dio el trabajo. Ahora, con el pecado, el trabajo se hizo más tedioso. Pero aún así, mire que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12. Dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Y el versículo 13 dice, es el 13. Además, la gente debería comer, beber, ahí controlemos agua, horchatas, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Hermanos latinos que están aquí en Estados Unidos, nosotros no venimos aquí a ser esclavos todo el tiempo del trabajo. Hay que disfrutar del trabajo que Dios te ha dado y hay que aprovechar oportunidades con tu familia del trabajo que Dios te ha dado. Amén. Pueden decir amén a eso, hermanos. Pueden decir amén a eso. No hay problema con tú disfrutar. Tú disfrutas tu trabajo y dices, voy a trabajar duro. Pero familia, esta semana no le diga a tu familia, no vamos a McDonald's para hacer. No, disfrutar lo que hacemos y de lo que Dios ha provisto. Si tu trabajo se está convirtiendo en algo tedioso y tú simplemente estás irritado y tú simplemente no estás aprovechando nada de lo que estás haciendo, es tiempo de evaluar lo que estás haciendo. Mire que dice el versículo 22 de Eclesiastés. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para que pasa después de que hayamos muerto. Vamos a morir, Pablo, y Salomón está diciendo, disfrute su trabajo. Si usted está pasando 8, 12, 14 horas en su trabajo y usted está aburrido o estás irritado o lo que sea en lo que estás haciendo, hermano, tú estás pasando la mayor cantidad de tu vida haciendo eso. Evalúalo. No es una sonrisa todo el tiempo, pero debe haber cierto disfrute en lo que estás haciendo. El trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es una forma para nosotros reflejar algo diferente de quién es Cristo, lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero aquí, antes de terminar, quiero aprovechar y hacer un énfasis, hacer un paréntesis. Hay mujeres que han dedicado su vida a un trabajo de 24 horas. ¿Cuáles son esas mujeres? Aquellas mujeres que han decidido estar en casa con sus hijos. Hay mujeres que no tienen sus hijos en la escuela todavía, pero que están en esa etapa, en sus hijos están creciendo y han dedicado el tiempo para ser madres que se quedan en casa. No es que no están trabajando muchísimo.
Pero ese trabajo no tiene una pausa. Porque quizá usted está trabajando y llega a las 4 de la tarde o a las 5 a su casa, se baña, está tranquilo y se relaja. Pero estas madres se levantan con un niño llorándole al lado, dándole leche, amamantando, lo que sea, y luego tienen que cambiarle los pañales, ponerlo a dormir, y luego se levantan y en medio de la noche siguen levantándose. Es un trabajo constante. Y déjeme decirle, ustedes en el trabajo que están haciendo, si eres una madre que está en esa etapa, es un trabajo para tú honrar a Dios también. Y estás honrando a Dios dándole forma y creando a las personas más hermosas que Dios te ha dado a tus hijos. Así que no es un tiempo perdido. No has tomado una pausa de tu carrera. No es un tiempo perdido. Lo estás aprovechando, haciendo y honrando a Dios en esa etapa de tu vida tan hermosa que Dios te ha dado. Quiero terminar con estas 3 cosas. Haz con amor lo que estás haciendo. Siempre recuerda que todo lo que ganamos y todo lo que poseemos pertenece a Dios y simplemente somos administradores de lo que Él nos ha dado. Da gracias a Dios por lo que Él te ha provisto y al final, no importa lo que haces, el trabajo que estás haciendo lo estás haciendo para el Señor y no para los hombres. Un mensaje práctico, un mensaje sencillo, pero un mensaje que tiene que ver con cada uno de nosotros. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.